Ya también memorizamos el capítulo 2 de Tito y ahora estamos casi terminando el capítulo 3, pero como quiera, es bueno seguir estudiando esos versículos y entenderlos mejor. Siquiera ha sido muy bueno para mí y espero y oro que sea para toda la iglesia. Entonces, vamos a orar y luego vemos un repaso de los últimos 4 estudios de los primeros 12 versículos y luego seguimos adelante, si os lo permite, con los siguientes. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por esta iglesia. Pedimos que nos enseñes de una forma genuina, verdadera y de una forma práctica también, que seamos obedientes a tu palabra. Pues lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Unidad de fe y conocimiento es el título del día de hoy de estos versículos. Y nos acordamos, yo creo, más o menos, que habíamos estado pensando en esta frase, en la ética del cristiano en el mundo, pensando en el capítulo 4 de Efesios y los primeros 16 versículos, es decir, la primera mitad del capítulo, el andar en dignidad. Y ya estábamos viendo del modo de mantener la unidad, las bases unitarias. Ay, ay, ay. El precio de la unidad, los medios para fortalecer la unidad, que fue lo último que vimos, y ahora unidad de fe y conocimiento. Y lo que todavía falta del capítulo es la segunda parte del compromiso de la nueva vida, el modo de vida sin Cristo, despojarse y revestirse y aplicación personal. Todo esto ya lo habíamos visto de forma de bosquejo, como quiera. Si alguien quiere las láminas de presentación, con mucho gusto se lo paso. Entonces, el repaso así de forma rápida, porque normalmente doy el estudio así como de entre 60 y 70 minutos, pero ahora ya empezamos poquitito más tarde a veces lo que empezamos. Así que escuchen en modo rápido, así como cuando ponen el video en 1.5 de velocidad, así, listos para escuchar. Los primeros 3 capítulos, mucha doctrina, nuestra posición en Cristo. Los últimos 3, la práctica, nuestro andar en Cristo. Los primeros 3 versículos, de modo de mantener la unidad, pensamos sobre todo en estas 5 cosas: humildad, mansedumbre, paciencia, el soporte o el soportarnos unos a otros o longanimidad, y el amor. Y todo eso con el fin de preservar o guardar la unidad del Espíritu. Nuestra conclusión era el ejemplo perfecto en Cristo. Meditemos en Él, pongamos los ojos en Él, consideremos a aquel para poner esas 5 cosas o esas 5 virtudes en práctica. Las bases unitarias, 7 cosas: cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. Todo creyente, cada creyente tiene estas cosas en común con los demás. Tenemos mucho en lo cual enfocarnos como base común, como conexión entre nosotros. Así que poniendo toda diligencia, guardemos la unidad del Espíritu. El precio de la unidad, el que descendió, es también el mismo que ascendió. Cristo, por medio de un gran precio, estableció la unidad del Espíritu en la iglesia. Además, a través de su obra redentora, proveyó dones para mantener la misma unidad. Y los medios, hablando de esos medios para fortalecer la unidad, Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con un fin, con un propósito de capacitar a los santos para la edificación del cuerpo. Y esto es hasta que todos, y vamos a ir viendo un poco más de eso, pero este, todos lleguemos. Tiene que ver con toda la iglesia. Y vimos que había esos
fines o esos propósitos más inmediatos, más actuales de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mencionamos que también hay unos propósitos más últimos, más adelante, a que van a llevar más tiempo y eso vamos a estar viendo el día de hoy. La conclusión de este último estudio era que Cristo dio hombres dotados a la iglesia para capacitar a todos los santos para emplear sus dones en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora sí, la unidad de fe y conocimiento. Ya habíamos visto un poco del versículo 13. Mencionamos la vez pasada que tenía mucho que ver con los versículos anteriores, pero ahora también tiene mucho que ver con los que siguen. Vamos a darle lectura. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahora sí, ya vimos bastante esto, versículo 13, así que todavía a modo de repaso. Aquí vienen como algunas traducciones más literales, como habíamos ya estado viendo en los últimos estudios, traducciones literales hasta donde se pueda de las palabras en griego. Así que no importa si te sabes griego o no, ahí vemos mejor la traducción en español, ¿verdad? Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, o sea, diferentes palabras para el conocimiento en griego, ¿verdad? Este es un conocimiento pleno, un conocimiento experimental, experiencial del Hijo de Dios o del Dios, a o para el varón perfecto o maduro, para medida de estatura de la plenitud del Cristo. Y hablamos de este propósito último, final, ¿verdad? Este no es un propósito inmediato que se va a dar en el momento de conversión, en el momento a lo mejor del día de hoy, pero es un propósito al cual vamos, una visión, una meta, y vamos hacia esa meta, hacia ese propósito. Todos, no solo algunos, ¿verdad? No solo algunos creyentes, todos los creyentes en la iglesia. Y luego vimos la unidad de la fe, y vimos este tema de la fe en los primeros en los versículos del 4 al 7 también, y que del contexto de toda la carta, lo más probable o lo más obvio realmente es que se está hablando de la fe como la doctrina bíblica, el conjunto de la enseñanza bíblica, igual que el versículo 5. Y entre más crecemos en esta unidad de fe, más van desapareciendo las diferencias doctrinales, ¿verdad? Creo que la vez pasada mencionamos la idea del mar y el mar, o las olas y el oleaje y todo eso, pues va subiendo, ¿verdad? Y bajando cada 12 horas más o menos. Entonces, si vas, cuando está abajo, pues ves mucho de la orilla, de la playa, ves a lo mejor no nada más arena bonita, pero ves piedras y otras cosas y hasta animalitos y algas y no sé qué, ¿verdad? Pero sube el mar y cubre todo eso. Y ya no lo ves. Está ahí, pero ya no lo ves. Nada más ves la arena bonita y todo. Entonces, como que entre más crecemos, como crece el mar, ¿verdad? No es decir de ignorar las cosas, no, pero ya no se les da tanta importancia a esas pequeñas diferencias que están ahí abajo del agua, abajo del mar. No, crece el mar y crecemos nosotros en unidad y van desapareciendo las diferencias doctrinales, obviamente hablando de cosas pequeñas, ¿verdad? Hay doctrinas fundamentales en las cuales no podemos tener diferencia alguna. Y hay otras pues importantes, pero quizás
no fundamentales. Y conocemos hermanos muy respetuosos, muy espirituales, que a veces tienen ciertas diferencias en ellas. Y hay otras que no importa para nada si se toca el piano o no se toca el piano, si tenemos alfombra o tenemos piso. Bueno, eso no son doctrinas, ¿verdad? Pero podemos hablar de distraernos o no distraernos y eso afecta y aquello. Y son cosas que podemos ver y hay que ver esas cosas en amor, etcétera, pero no para que haya diferencias. Esas cosas que desaparezcan entre la unidad y la madurez de los creyentes. Y pues la única forma de lograrlo es apegarnos y aferrarnos a la palabra de Dios. Sigamos estudiándola, sigamos orando que Dios la aplique en nuestras vidas y nosotros también estando dispuestos a aplicarla en nuestras vidas. Unidad y del conocimiento pleno. No es necesariamente un conocimiento completo, ¿verdad? O sea, el conocimiento pleno, todo, no. Es un conocimiento experimental, sí, que se experimenta, no nada más que alguien me platicó y por ahí escuché y medio entendí intelectualmente o académicamente, sino que tengo yo cierta experiencia con esto, a entenderlo, a sentirlo, a vivirlo, etcétera. Así que todavía hay lugar para crecer, ¿sí? No es de llegar a un conocimiento de que ya hasta aquí llegamos, no. Hay lugar para crecer, para desarrollo en la vida de cada uno de nosotros y también no se diga en la iglesia. Y ese conocimiento pleno de qué es del Hijo, del Dios. Conocer cada vez más a Cristo implicará andar como Él anduvo, ser hechos conformes a su imagen. Así seremos más maduros, más semejantes a Cristo. Y mencionamos el ejemplo de Pablo también, ¿verdad? Y los versículos de Filipenses capítulo 3, el versículo 12 al versículo 14. No es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, ¿verdad? Prosigo, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé ustedes, pero yo pienso, pues si Pablo dijo eso, pues yo, ¿dónde me quedo? Pero quiero proseguir, seguir adelante. Básicamente, es decir, que Cristo es nuestra meta, ¿verdad? Nuestros ojos puestos en Él. Vamos hacia Él. Juan Carlos mencionó algunas direcciones y preposiciones en la misma carta de Efesios, con Cristo como objeto, ¿verdad? En Cristo, con Cristo. Y toda la carta está llena de esas preposiciones, la idea de hacia Cristo. Y vamos a ver también del crecimiento, el crecimiento hacia Cristo, a Cristo, en Cristo y de Cristo. Y obviamente también se cumplirá esto de una forma más completa en el futuro. No vamos a ignorarlo y decir, no, esto es algo cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y entonces aquí no vamos a pensar en eso. No, sí, vamos a pensar en esto. Estamos hablando de un proceso, de un ir hacia la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Un varón maduro. Pero obviamente también se cumplirá de una forma ya completa, ya mayor en un día futuro, el cual esperamos con gozo, con ansias, con amor, con esperanza, a o para un varón perfecto o maduro. Aquí vimos que lo singular indica que se habla de toda la iglesia, ¿verdad? También hay otras partes que habla de cada uno, cada parte, etcétera, ¿verdad? Que nos da a entender que no puede ser nada más algunos que van creciendo. Todos tenemos que formar parte de este proceso, de este crecer, pero también hay una unidad de la iglesia, un conjunto, la iglesia. También puede hacer referencia a Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro ejemplo perfecto como en todo. El que el cuerpo vaya madurando depende de que todos y cada uno de los creyentes vaya madurando, como ahorita dije, ¿verdad? Ahora vamos a ver más de eso. Es un proceso.
Y como ya vimos los versículos de Filipenses, ¿verdad? De ese mismo proceso que mencionó Pablo, que todavía no lo había logrado, no lo había alcanzado todavía, pero proseguía, seguía adelante para para la medida de estatura de la plenitud del Cristo. La madurez es semejanza a Cristo. Un día seremos como Él y lo veremos tal cual es. Pero mientras tanto, vamos hacia esa meta. Y este primer dato, sí, es algo nuevo que no vimos la vez pasada, que esta palabra de estatura hace contraste con la palabra niños en el siguiente versículo que ya vamos a llegar. Estatura puede hablar, referirse a altura o también puede referirse a edad, ¿sí? Entonces, como quiera, como cualquiera de las dos, nos hace pensar en un contraste, una diferencia entre una persona madura, un adulto, y un niño, ¿verdad? Como viene en el siguiente versículo. Bueno, entonces ahora sí, ya son versículos nuevos, terreno nuevo. Para que ya no seamos niños pequeños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de la enseñanza, en virtud de o con, ay, perdón, con la astucia de los hombres, con mala intención o engaño, para la acechanza o artimaña del error. Vamos viendo poco a poco, ¿verdad? Aquí está. Para que ya no seamos niños pequeños, ¿sí? Esa palabra de niños en griego no puede referirse a niños grandes y pequeños, no, son niños que no hablan, ¿sí? Infantes, entre pues bebés, ¿verdad? Desde recién nacidos hasta pues todavía no hablan, ¿verdad? 2 años, 3 años, ya se me hace mucho que un niño no hable, ¿verdad? Niños pequeños que no hablan, es esa edad. Entonces, y este es un propósito que se está buscando. Ya habíamos visto la vez pasada y ahorita muy rápido de repaso, el versículo 13, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la estatura. Sí, ese es uno de los 4 propósitos últimos, ¿sí? Que se van a tardar a comparación a los 3 propósitos más inmediatos en el versículo 12. O sea, aquí ya vemos otro propósito, que no seamos como niños pequeños, ¿verdad? Inexpertos. A veces se usa esa misma palabra de niños pequeños para hablar de alguien inexperto, ¿verdad? Alguien que pues, no sabe las cosas, se entiende la comparación, ¿verdad? Seguir siendo niño no corresponde a nuestra posición en Cristo. Leyendo los primeros 3 capítulos de Efesios, es nuestra posición de todo creyente, pero seguir siendo niño pequeño, inmaduro, entonces nuestra práctica, nuestra vida, nuestro andar no corresponde a nuestra posición. Pues que no sea así, ¿verdad? Que sigamos adelante, que maduremos. Implica falta de discernimiento. Los niños son imperfectos, incapaces de distinguir correctamente el valor de las cosas. Por tanto, no saben lo que puede hacerles daño, ¿verdad? O sea, luego lo puedes pensar, un niño pequeño no sabe que eso le puede hacer daño. Además, son muy crédulos. Qué bueno que los son, ¿verdad? Imagínense que los niños de 2, 3 años, todo lo que les vas enseñando, no, ¿y eso qué? No, no, que en general van creyendo lo que les dices. Ya más grandecitos ya no, ¿verdad? Pero son crédulos a lo que les enseñan quienes son mayores que ellos. Entonces, por eso Pablo dice que son sacudidos por las olas, como un barco sin control, ¿verdad? No un barco que sabe qué está haciendo y a pesar de las olas, tiene control y sigue su rumbo, no, sin control. En camino a un naufragio. Pablo había experimentado varios naufragios. A lo mejor hasta lo tenía en mente, ¿verdad? A escribir esta palabra tan única en el Nuevo Testamento de sacudidos por las olas.
y llevados de aquí para allá por todo viento, ¿verdad? Sin dirección, a la deriva. Tanto la idea de las olas como del viento da esa misma idea, ¿verdad? A la deriva, a la merced de donde se le arrastre. ¿Sí? Yo no estoy yo en control, sino la, las fuerzas externas de la enseñanza. Doctrinas de hombres que van y vienen como el viento, pero no dejan de ser potentes, ¿verdad? O sea, no es ahí una brisa, o un pequeño aire ahí, no. El aire sabemos el daño que puede hacer, ¿verdad? Que hasta saca los árboles y daños mucho mayores en ciertas partes del mundo. El mero aire, el viento. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, la única defensa que tenemos a este acosar continuo desde el mundo está en la maduración firme en la común fe. De modo que los creyentes pueden o podemos resistir el espíritu de falsa enseñanza del mundo que como vientos soplan contra la iglesia, que si no, seremos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de la enseñanza falsa, con o en virtud de la astucia de los hombres, con mala intención para la acechanza o artimaña del error, trucos y trampas en el juego con dados manipulados. Esa palabra que aquí dice astucia, la, el- la tercera palabra o la segunda en la lista de las palabras en griego, esa palabra habla del juego con dados, pero no nada más con dados, o sea, el juego con dados manipulados, sí, con peso para que siempre salga según lo que quieran, ¿verdad? Para hacer trampa, para hacer trucos engañosos. Todo con la intención de engañar. O sea, esa palabra ya se entiende que es trampa, es con la intención de engañar, pero todavía Pablo le agrega la otra palabra de mala intención o engaño. La acechanza está estrechamente vinculada con el error, ¿verdad? Por eso dice las artimañas del error, acechanza del error. Artimaña quiere decir trampa o artificio o astucia para engañar a alguien. Acechanza quiere decir engaño o artificio para hacer daño a alguien. Y los versículos mencionados aquí dicen, Primera Timoteo 6, del 3 al 5, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, hace nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Segunda Timoteo 3:13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que, por tanto, la obligación moral de los líderes de la iglesia y de todos nosotros es capacitar a todos los creyentes en la fe, en el conjunto de doctrina bíblica, para que seamos capaces de permanecer firmes en medio del turbión, de la tormenta desatada por la falsa enseñanza, de manera que los creyentes maduros dejen de ser vulnerables a las enseñanzas procedentes de los hombres y incluso en último extremo hasta de Satanás. Pablo advierte de este tipo de vientos doctrinales que soplan en la iglesia y arrastran a los niños en Cristo.
Ante una advertencia, ¿qué hay que hacer? Hay que responder, hay que considerar, hay que hacer cambios. Sí, las advertencias no son para ignorarlas. Versículo 15. Hablando verdad o siguiendo la verdad, haciéndole caso a la verdad, antes bien, en amor, amor ágape, ¿verdad? Crezcamos hacia Él en lo todo, Él que es la cabeza, Cristo. Hablando verdad, antes bien, hablando verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, versículo 25 de este mismo capítulo, ahí en Efesios 4, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Judas, versículo 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Contender ardientemente, luchar por la fe. ¿Sí? Vale la pena, lo vale. Luchar por la fe y no ceder ante los vientos de las enseñanzas falsas. Pero hablar la verdad, ¿cómo? ¿Verdad? En amor. En amor. No es, a ver, debe apreciarse que no es solo el crecimiento resultado de la correcta exposición de palabras, sino también del amor. ¿Sí? No es posible entender la verdad bíblica sin manifestar amor. Y vemos eso en la Biblia, ¿verdad? Siempre la verdad y el amor. Y el ejemplo de la iglesia en Éfeso, ya después de algunas décadas, y Jesucristo le manda una carta a través de Juan y dice, tienen todo bien, toda la doctrina bien supuestamente, pero han dejado su primer amor y no nada más han dejado su primer amor, ahí fuertemente da a entender que no tenían amor, no manifestaban amor y eso no puede ser. No es posible entender la verdad bíblica sin manifestar amor incondicional de los unos hacia los otros. La verdad está siempre unida íntimamente al amor. Predicar verdad sin amor es calentar el cerebro y dejar frío el corazón. Y eso me hace pensar en el vidrio y lo cerámico, el barro, que hace cuando se junta el calor y el frío con esos elementos o esos materiales más bien, se rompe o a veces se explota. La proclamación de la verdad se expresa bajo la forma del amor. Y aquí unos versículos más, primera de Juan 2, del 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. La falta de amor también puede producir ceguera. Y el mismo versículo 16, que es el versículo que sigue, también habla de esto, en amor, ¿verdad? Son las últimas palabras del versículo, en amor. Recibe su edificación en amor. Entonces ahí seguimos viendo. Ahora bien, el error jamás puede ser vencido por mera negación. Eso no es cierto. ¿Sí? Hay que hablar la verdad, pero no se le va a vencer por mera negación. Contra los engaños de los maestros del error, los efesios debían aferrarse a la verdad, esto es, practicar la integridad. ¿Y qué ministerio puede ser más noble que aquel que resistiendo resueltamente el error, oponiendo contra él la fidelidad de la palabra y la vida, realiza todo esto en un espíritu de amor? Existen dos grandes enemigos en contra de un ministerio
próspero. Uno es el apartarse de la verdad, el acomodarse a la mentira, sea en palabras o en hechos. Pero el otro es la fría indiferencia con respecto a corazones y vidas, dificultades y pruebas de las personas que uno ostensiblemente o supuestamente está procurando persuadir. Pablo tiene la verdadera solución. La verdad ha de ser puesta en práctica con amor. Pensemos en los líderes de la iglesia, los ancianos. ¿Verdad? Anciano implica conocimiento, ¿verdad? Experiencia. Pero ¿cuál es otra palabra tan común, tan usada en el Nuevo Testamento para los ancianos? Pastor. Un pastor no implica mucho conocimiento. Un pastor implica un puesto bajo, pero implica una vida de entrega y sacrificio para sus ovejas. Amor. Crezcamos hacia Él. Sin embargo, el propósito del crecimiento no tiene que ver solo con la fe, ni con la fe y el amor, ¿sí? Todo esto tiene que ver, la verdad y el amor, pero no solo eso, sino que también ese vínculo indispensable de hacia Cristo, en Cristo, con Cristo. No se puede entender la vida cristiana sin vinculación con Cristo, expresado con palabras del mismo apóstol en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Cristo es la cabeza y por lo tanto norma de toda perfección y madurez. Colosenses 2:18 y 19 dicen, nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Tanto en este pasaje en Efesios como el de Colosenses vemos esta importancia de estar ligado a la cabeza, viendo a la cabeza, hacia la cabeza, porque sin esa relación, sin esa visión y enfoque, sale todo tipo de engaño, de fraude, otras palabras también muy fuertes. Ahora sí, el versículo 16. Del que todo el cuerpo bien unido y coaligado por medio de toda juntura o coyuntura del suministro según actividad en medida de una cada una parte, el crecimiento del cuerpo que lleva a cabo o realiza para edificación del mismo en amor, amor ágape. De ¿verdad? De Cristo, el versículo anterior, ¿verdad? Que el que es la cabeza, Cristo. ¿De quién? ¿Verdad? ¿De quién? El crecimiento es en Cristo y hacia Cristo, como vemos en el versículo anterior, pero también es de Cristo, viene de Él. El crecimiento es de todo el cuerpo. Pero para eso se requiere que cada miembro o cada parte crezca. Nadie queda excluido de la necesidad del crecimiento espiritual y todos son necesarios para llevarlo a cabo. Piensen en un cuerpo. ¿Qué va a pasar si un órgano, una mano, cualquier parte del cuerpo no crece y todo lo demás del cuerpo crece? Probablemente va a morir. ¿Sí? Sobre todo si es desde bebé, ¿verdad? Que unas partes no crecen y el corazón no crece, ya no puede el cuerpo. Los pulmoncitos no crecen y ya no puede. O incluso que una parte crece de más, a veces también es de peligro y riesgo, ¿verdad? Que la cabecita crece de más.
todos como individuos tenemos que participar porque si no, no va a haber esa unidad necesaria, no va a haber un crecimiento según Dios lo diseñó en la iglesia. Y seguimos viendo eso en realmente todo el versículo, pero aquí que dice, todo el cuerpo de toda juntura o coyuntura, y más adelante también dice, de una y cada una parte, lo repite dos veces seguido. Todo el cuerpo viene unido y coaligado por medio de toda juntura. Ligamentos, articulaciones. Los ligamentos nos hacen pensar en la unidad. Unen, ¿sí? Ligan, por eso se llaman ligamentos. Las articulaciones nos hacen pensar en libre movimiento, porque sabemos que hemos estudiado y no hay tiempo ahorita, ¿verdad? Pero la idea del cuerpo, cada miembro también tiene sus diferencias, ¿verdad? Vimos en los primeros versículos de este capítulo 4 de Efesios. Hay unidad, pero eso no quiere decir unanimidad. O sea, hay diferencias dentro de la misma unidad. Hay libre movimiento. Los ligamentos expresan la figura de la unidad del cuerpo en el que cada miembro está íntimamente unido a cada uno de los restantes. ¿Qué tan seguido piensas tú en que estás íntimamente, cercanamente unido a cada uno de los demás creyentes en esta iglesia local? Mientras que las articulaciones permiten el libre movimiento de cada miembro en favor de la funcionalidad del cuerpo, ¿verdad? Los movimientos diferentes, las funciones distintas de cada miembro del cuerpo son también para el favor y el beneficio de todo el cuerpo, ¿verdad? Y no voy a usar el hecho de que mi mano pueda hacerse puño y moverse rápido para pegarme en la cabeza. No, voy a usar mi mano para dar de comer a la cabeza, para, no sé, ¿verdad? Otra cosa que ayude al cuerpo, etcétera. Da a entender, esta palabra de, no, esa no, coaligado, esa de coaligado, da a entender que los ligamentos, la dirección de la unión es vertical, ¿sí? O sea, ahí mismo en la palabra griega implica también una dirección, no solo unión, ligamentos, sino que es una unión vertical. Pensamos en un cuerpo, ¿verdad? Y podemos pensar en la importancia de la cabeza y que todo está unido, todo está ligado, pero con esa dirección hacia y desde la cabeza. El crecimiento o el empleo de los dones se va pasando de un miembro a otro, pensando en esa misma dirección vertical, ¿verdad? No, no llega la sangre, el oxígeno a mi pie sin primero pasar por otras partes del cuerpo. ¿Y qué tal si dijera la arteria o las venas por acá? No, no quiero. ¿Qué va a hacer el pie? Todos tenemos que estar unidos para que el proceso funcione bien. O sea, Dios usa a ciertos miembros también para dar alimento, por ejemplo, a otros miembros. Entonces, por eso tenemos que estar todos dispuestos a funcionar dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Y es una unión activa, ¿verdad? Según la actividad. Y es una palabra muy viva, ¿sí? Pues exactamente lo que dice, ¿verdad? Actividad. No es una unión pasiva, no, es una unión activa. Crecimiento de Cristo, crecimiento de cada parte. Sí, esa idea de que sí recibimos crecimiento directamente de Cristo, pero también Él se digna de utilizar a miembros de la iglesia para obrar en los demás también. El Señor dio personas dotadas a la iglesia para la edificación de la misma. Cada miembro tiene dones espirituales y con ellos debe servir a los demás con vistas a la edificación o el crecimiento del cuerpo.
Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, el crecimiento del cuerpo que el Señor procura llevar a cabo por medio del ejercicio de los dones es realizado por el cuerpo mismo. Crecimiento que se produce en base a la vinculación con Cristo. De otro modo, el crecimiento de los creyentes es también el crecimiento del cuerpo. Cada miembro tiene que crecer y también crece el cuerpo. Y nuevamente todo se condiciona en esto, igual que el otro versículo, ¿verdad? En amor. Se repite varias veces a través de la carta, de hecho, no nada más en estas dos instancias, sino anteriormente y más adelante varias veces más, ¿verdad? Pensando en la parte del marido y la casada, y Cristo y la iglesia, etcétera. Esta importancia, esta condición de hacer las cosas en amor. El crecimiento del cuerpo es consecuencia del amor de unos miembros hacia los otros. Una responsabilidad de cada miembro es ser canal que permita a los otros recibir lo necesario para crecer. El alimento procede de la cabeza, pero se comunica a cada miembro por las unidades que le ligan a los restantes. Un creyente entonces puede ser de bendición, un canal, o puede ser un obstáculo en el desarrollo de una iglesia local. El amor es capaz de soportar las flaquezas ajenas y persistir en comunicarle lo necesario para su edificación a otro miembro o a toda la iglesia en general. Así que terminando esta sección de andar en dignidad, vemos el enfoque principal en la unidad de la iglesia, ¿verdad? La unidad en la iglesia. Reiteramos el ruego de esos primeros 3 versículos, que seamos solícitos para guardar la unidad del Espíritu en la iglesia local, pero también recordando que es en verdad y en amor. El guardar la unidad no es, nunca digo nada, finjo que todo está bien, que yo estoy bien, que no me ofendió. No, hay que seguir el amor, hablar la verdad. Y todavía se habla más de eso en la segunda parte del capítulo también. El compromiso de la nueva vida. Qué mejor que venga Cristo hoy, ¿verdad? Pero si no, también me emociona seguir pensando en los siguientes versículos, estudiarlos, compartirlos con ustedes si Dios lo permite, pero no dejar atrás, no olvidarnos de lo que ya vimos, sino ponerlo en práctica. En mi vida personal yo veo que me hace mucha falta poner todo esto en práctica. Primeramente mi relación con el Señor, luego también mi relación con mi esposa, cómo me hace falta hacer estas cosas y también con todos ustedes. Y creo que todos podemos meditar mucho en esto y humillarnos delante de Dios y humillarnos delante de los demás para buscar que esto se haga en esta iglesia, pero empieza con cada uno de nosotros. Pensando en la importancia de la unidad, permítanme leer esto de la unidad y de la división. Todo intento de fraccionar la iglesia es luchar directamente contra el propósito de Dios. Nadie puede luchar contra Dios sin exponerse a la disciplina consecuente, en algunos casos tan grave como la pérdida de la vida física. Quien no entiende la unidad de la iglesia
y genera fracciones en ella, es que no ha entendido el propósito de Dios y, aún más grave, tal vez nunca ha conocido a Dios. La base del mantenimiento de la unidad es el amor y la razón del crecimiento hacia la madurez espiritual es la palabra. Ambas cosas son complementarias, la palabra y el amor, la verdad y el amor. Y ninguna puede excluir a la otra. Cuanto más se profundiza en la palabra y mayor conocimiento se alcanza de Dios, se descubre que Él es naturalmente amor. Dios no es natural, ¿verdad? Pero esa palabra que usamos para entender esto. De otro modo, Dios no puede ser Dios sin amar. Es parte de quien es parte de su esencia. De la misma manera, no es posible llamarse hijo de Dios si el amor de Dios en la dimensión admirable de la entrega hacia otros no se manifiesta en la vida cristiana. ¿Cómo puede uno decir que está en la luz y que ama a Dios, pero aborrece a su hermano? No es así. El que aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Así que hágase todo para edificación, en amor. Dios, aplica tu palabra en nuestras vidas a través de tu Espíritu. Humíllanos, quebrántanos y también constrúyenos, edifícanos, exhórtanos, cámbianos. Glorifícate a ti mismo y exalta el nombre de tu Hijo en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta iglesia local. Enséñanos a mantener la unidad, no de forma fingida, sino con verdad y también en amor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.